Hola, soy Julieta, estudiante de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Regional de Guatemala. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes contenidos acerca del curso de psicopatología. En primer lugar, quiero compartir con ustedes los trastornos psicopatológicos desde la perspectiva cognitiva. Como punto número 2, los métodos de investigación utilizados en psicopatología y las herramientas con las que se puede recabar dicha información. Como punto número 3, explicación del detalle que le proporciona la perspectiva conductista a la conducta anormal. Como punto número 4, explicación de los dos sistemas más importantes para clasificar los trastornos psicopatológicos. Como punto número 5, cómo se explica la conducta anormal desde la perspectiva psicodinámica. Como punto número 6, causas de la conducta anormal desde la perspectiva biológica. 1. Los trastornos psicopatológicos desde la perspectiva cognitiva son trastornos que se explican como problemas derivados de patrones de pensamiento. Esto recordemos que afecta en cómo las personas perciben e interpretan o reaccionan ante la realidad, y esto puede generar cierto rango emocional o conductas problemáticas. Es decir, en estas se evalúan los pensamientos o las ideas. Recordemos que eh, todo lo que nosotros eh, pensamos influye en cómo nosotros nos sentimos y actuamos. Si nosotros interpretamos las cosas de forma negativa, esto afectará nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, una persona que tiene creencias disfuncionales sobre sí mismo podría decir siempre, yo no soy capaz ante cualquier cosa, y esto puede generar depresión o baja autoestima en la persona. Como punto número 2, los métodos de investigación utilizados en psicopatologías y las herramientas con las que puede recabarse dicha información. Método número 1, investigación experimental. Este tiene como objetivo comparar la relación de las causas y los efectos, manipulando variables en condiciones controladas, utilizando sujetos propiamente clínicos en contextos controlados. Como método número 2 está la investigación observacional. Em, Esta consiste en mirar y poder registrar de una forma organizada cómo se comportan las personas, ya sea en un entorno natural o en un lugar controlado. Por ejemplo, un investigador eh, quiere investigar a los niños, pero lo hace de forma observacional y busca el lugar específicamente en un horario de recreo para ver cuando los niños están jugando, observar cómo ellos se comportan y cómo cambian emocionalmente de un momento a otro. Y la observación controlada podría ser en un contexto clínico o en una sala de espera. Como método de investigación número 3, tenemos la investigación correlacional, y esta se usa si dos o más casos están relacionados entre sí,
pero sin cambiar nada. El investigador solo mide las variables y analiza si cuando una variable cambia, la otra también. Por ejemplo, un psicólogo estudia si existe relación entre el uso de los celulares antes de dormir y la calidad de sueño que la persona tiene, sin intervenir, solo observando y comparando resultados. Como en método de investigación número 4 tenemos lo que es la investigación longitudinal. Y esta consiste en seguir y estudiar a las mismas personas durante un periodo largo de tiempo, para ver cómo cambia o evolucionan ciertas características o comportamientos. Por ejemplo, observando a niños desde que comienzan la escuela hasta que terminan, para ver cómo su autoestima se va desarrollando con el paso de los años. Como número 5 tenemos la investigación transversal. Y em, en este método estudiamos cómo las personas, digamos, estudiamos personas de distintas edades o de distintos grupos en un mismo momento para poder comparar cómo se diferencian entre sí. Por ejemplo, podemos em, compar- comparar la autoestima de los niños, adolescentes y adultos en un solo estudio para ver cómo cambian según la edad. Como punto número 6 tenemos el estudio de casos y esto se centra en una información más, más individual que en un grupo grande. Y esto se centra en casos específicos, por ejemplo, en seguir a un paciente con depresión resistente a tratamientos para analizar su historia clínica, sus emociones y cómo esta persona puede responder a nuevas terapias. Y el punto número 7 sería la investigación cuantitativa. En este se utilizan datos numéricos y estadísticos para estudiar patrones y relaciones entre variables. Se hace con muchos participantes para obtener resultados más confiables. Por ejemplo, podemos medir em, la ansiedad en 200 estudiantes utilizando un cuestionario con puntuaciones numéricas para ver cuántos presentan niveles altos de ansiedad. Como punto número 8, perdón, tenemos la investigación cualitativa. Y en la investigación cualitativa, em, esta estudia cómo las personas viven y perciben sus experiencias, enfocándose en sus pensamientos, sentimientos o significados. Aquí se utilizan métodos como lo son la entrevista, como por ejemplo podemos entrevistar a un paciente con ansiedad para ver cómo vive y cómo enfrentan sus miedos. Las herramientas que aquí podemos utilizar para eh, recabar dicha información son las entrevistas clínicas, ya sean de maneras estructuradas o semiestructuradas. También podemos utilizar los test psicológicos. En este caso, podríamos presentar un test ya sea de personalidad o de inteligencia o un test proyectivos o también dependiendo qué es lo que queremos medir.
También podemos utilizar la herramienta de la em, observación, ya sea una observación directa de forma natural o de forma controlada. Eh, Como punto número 3, lo que le proporciona la perspectiva conductista a la conducta anormal. La perspectiva conductista se centra en lo que se puede observar y medir, proporcionando estímulos y respuestas. Es decir, la conducta anormal en la perspectiva conductista se explica como las conductas aprendidas o inapropiadas que empiezan a fluir en la persona. eh, Como por ejemplo tenemos el condicionamiento clásico en que un perro muerde a una persona. Después de que el perro haya mordido a esta persona, la persona es posible que vaya a desarrollar fobia a los perros. Y esta es una conducta aprendida que obtuvo a través de la mordedura. Otro ejemplo clave podría ser que un niño pueda aprender una conducta agresiva viendo modelos agresivos en la familia o en el entorno en que el niño se encuentre. También tenemos el punto número 4, que son los sistemas importantes para clasificar los trastornos psicopatológicos. Y en esto tenemos lo que es el CIE, que es propiamente la clasificación internacional de enfermedades, em, que fue publicada por la OMS. Estas abarcan todas las enfermedades, eh, incluidas las mentales. El CIE-10 es una versión más actualizada, podríamos decirlo, y que es más amplio y global. Es útil para enfermedades propiamente de la salud. Y tenemos lo que es el DSM. El DSM, em, la última versión que tenemos es el DSM-5, que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Es un guía que principalmente se usa en Estados Unidos y también en muchos países, que se utiliza para diagnosticar trastornos mentales. Es decir, que cada trastorno tiene un conjunto de criterios diagnósticos para poder evaluar objetivamente una conducta anormal. Como punto número 5, desde la perspectiva psicodinámico, ¿cómo se explica la conducta anormal? La conducta anormal desde esta perspectiva es la parte del inconsciente y de las experiencias pasadas. El precursor de la perspectiva psicodinámica es Sigmund Freud, y puedo explicarlo como un conflicto, como conflictos internos inconscientes prácticamente originados en la infancia y relacionados con los deseos o impulsos, prácticamente en algo que tiene que ver con el pasado y relacionado con los deseos o impulsos y experiencias reprimidas, ya que debemos recordar que la mente guarda recuerdos, guarda deseos y también guarda traumas que podemos ir adquiriendo desde nuestra infancia hasta la edad en la que estamos. Para finalizar, como punto número 6, tenemos las causas de la conducta eh, anormal.
Desde la perspectiva eh, biológica, podríamos decir que los trastornos mentales o conductas anormales son el resultado de las disfunciones del cuerpo, especialmente en el cerebro y en el sistema nervioso, ya que el aspecto biológico se enfoca en las relaciones entre los trastornos mentales y los desequilibrios. En esta podemos tomar en cuenta los neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina, la serotonina, que están relacionados también con lo que es la neurociencia, que nos ayuda a entender cómo funciona el cerebro y el sistema nervioso. Em, en esta parte, la conducta anormal sería como la alteración corporal y es por ello que se buscan a veces eh, intervenciones médicas. Las causas de la conducta anormal son una diversidad de interacciones, de factores biológicos como lo que son la genética, los psicológicos como los traumas infantiles, experiencias de vida, em, también como lo que son los socionaturales, como la exclusión social, la pobreza o la discriminación, como también podemos incluir lo que es el ambiente propiamente familiar.